Amados hermanos, reciban ustedes y sus familias un fraternal saludo en Cristo Jesús. Con la predicación de la palabra de Dios, bendigo a los altares familiares de Comunidad Viva Prado, reunidos en esta mañana en actitud de adoración a nuestro buen Dios. Espero que juntos veamos la bendición de Dios para nuestras vidas a través de la palabra de verdad que ha apartado esta mañana para nosotros. Vamos a orar a nuestro Dios por este tiempo. Amado Señor y Dios, damos gracias, Padre, una vez más, por ponernos delante de tu bendita, santa, viva y eficaz palabra. Padre, vivifica con ella nuestro corazón y nuestra vida. Y eres tú, y solo tú, el protagonista en esta mañana. Y a ti, y solo a ti, sea la gloria ahora y por siempre. Amén. Hace ya unos meses, la sociedad viene enfrentando una ardua lucha, una ardua batalla contra el virus COVID-19 que ha ocasionado al mundo un poco más de 264,000 muertes. Un hecho lamentable y doloroso. Pero quiero decirles, hermanos, que existe un virus mucho más grave, mucho más letal, mucho más peligroso, que la sociedad no se ha dado cuenta de ello o es insensible ante esa realidad. Este virus ha puesto de manifiesto cuán débil, cuán frágil y cuán vulnerable es nuestro sistema inmunológico para enfrentar este perverso virus, que es el virus del pecado. El virus del pecado es mucho más devastador que el COVID-19, porque el COVID-19 a lo sumo podrá ocasionar la muerte física a los infectados, pero el virus del pecado nos separa de Dios, nos impide nuestra relación personal con Dios. Nuestro pecado hace que Dios esconda su rostro para no oír nuestras súplicas. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Qué grave es este efecto y consecuencia del pecado, que nos separa de Dios, quedamos aislados de su gloria. Y lo que es peor aún, produce la muerte espiritual, porque Romanos 6:23 dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, separación espiritual de Dios. Y no solamente nos da la muerte espiritual, nos esclaviza, nos sujeta y nos somete a su querer. Así lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 34. De cierto os digo que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Pero como si fuera poco, amados hermanos, el virus del pecado nos puede causar la muerte eterna, a no ser que nos acojamos a la única solución que nos puede hacer libre de esta condenación, como lo es la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su obra redentora otorgada en la cruz y confirmada a través de su bendita y gloriosa resurrección. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, nos dice la palabra de Dios que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por ello es necesario que veamos hoy en el Salmo 51
algunos efectos del virus del pecado para que, conociéndolo o recordándolo, nos propongamos fortalecer nuestro sistema inmunológico espiritual y así poder resistir victoriosamente al virus del pecado. Esta enseñanza la he titulado ¿Cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico espiritual? Abramos nuestras Biblias en el Salmo 51. Pero recordemos que este salmo fue escrito por el rey David. Sí, por ese hombre que es descrito en las Santas Escrituras como un hombre conforme al corazón de Dios. David amaba con todo su corazón a Dios. Sin embargo, él fue atrapado por la sutileza del pecado. Fue seducido por lo atractivo que muchas veces parece a nuestros ojos el pecado. Este es un salmo que nos pone de presente que nadie, absolutamente nadie, es inmune al virus del pecado. Que hasta el más piadoso puede ser herido por el pecado, como le sucedió al rey David. Por eso nos dicen las Escrituras que aquel que se crea firme, mire que no caiga. Y el primer aspecto para fortalecer nuestro sistema inmunológico espiritual es reconocer nuestro pecado, reconocer la gravedad de nuestro pecado y reconocer la necesidad de confesar nuestro pecado. Esto lo vemos en el versículo 1 del Salmo 51, que nos dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David reconoció su pecado solo un año después de haberlo cometido, cuando Dios envía al profeta Natán para revelar y confrontar el pecado de adulterio con Betsabé y revelar también y confrontar el pecado de homicidio de Uzía, porque David fue el autor intelectual de esa muerte. Solo en ese momento, cuando es confrontado por el profeta Natán, es que David toma conciencia de su pecado, de la gravedad de su pecado. Por medio de Natán, el rey David fue confrontado con la palabra de Dios. Esto podemos verlo en 2 de Samuel, capítulo 12. Y a través de esa exhortación, de esa reprensión y de esa confrontación con la palabra de Dios, David reconoce su pecado, reconoce la seriedad y gravedad de su pecado. Por eso, hoy debemos nosotros dar gracias cuando Dios utiliza a un siervo de Él, sea nuestro pastor, sea un líder espiritual, que nos exhorte, que nos reprenda y que nos confronte nuestro pecado con la palabra de Dios. Porque es bendición, como fue bendición Natán para la vida de David al ser confrontado con su pecado. En otras ocasiones puede ser tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hijo, tu padre, que te pueda exhortar, que te pueda reprender y confrontar con la palabra de Dios un pecado en tu vida. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David, al pedir piedad y misericordia, está admitiendo también que su pecado merece ser castigado, que él debe ser juzgado y sancionado como una pena severa, porque si no, no pediría piedad y misericordia. Parafraseando lo dicho por David, podemos decir que él estaba diciendo: oh Dios, por piedad. Oh Dios, ten misericordia de mí. Oh Dios, yo merezco ser castigado, pero tú eres Dios de piedades
y te ruego no me trates según lo que merezco. Tus misericordias son muy abundantes y por eso me atrevo a pedir que borres mis horribles rebeliones a tu santa ley. David sabía que su pecado merecía juicio y sabía lo que es el pecado, lo grave que es el pecado para Dios. Por eso le dice en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Como si dijera, mis pecados son tan inmundos, asquerosamente perversos, Señor, que aparta de ellos tu rostro santo. David estaba genuinamente arrepentido y clama piedad y misericordia. Y su arrepentimiento fue tan fuerte, fue tan profundo y fue tan sincero que Dios le extendió su misericordia y lo perdonó. El mismo David nos los cuenta en el Salmo 32, versículo 5. Dice David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué bendición! Esto nos muestra lo enorme de la gracia de Dios, lo maravilloso de la misericordia de nuestro Dios hacia sus hijos cuando reconocen su pecado, cuando reconocen la gravedad de su pecado y cuando reconocen la necesidad de confesar sus pecados. No hay pecado que Dios no perdone. Todos los pecados pueden ser limpiados por la sangre de Cristo. De manera que nosotros, para enfrentar al pecado victoriosamente, también tenemos y necesitamos entender y reconocer que el pecado es muy grave para Dios. Tan grave que tuvo que morir su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Si entendemos y reconocemos la gravedad de nuestros pecados, sentiremos la necesidad imperiosa de confesar nuestros pecados delante de Dios, porque solamente Dios puede perdonarnos y darnos un nuevo comienzo. No importa, hermanos, cuán grande, vergonzoso o inmundo sea nuestro pecado. Dios está esperándonos que vayamos ante Él arrepentidos para perdonarnos, para restaurarnos y ayudarnos a seguir adelante. Por eso nos dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. La confesión tiene el propósito de librarnos del efecto del pecado y de la culpa para que podamos retomar nuevamente nuestra comunión con Dios. Y la única condición para que Dios nos otorgue su bendito perdón es que confesemos con sincero arrepentimiento nuestros pecados y nos volvamos a Dios. Es decir, es confesar nuestros pecados con la decisión firme de apartarnos de ellos y de lo que nos acerca a ellos, sin poner excusas por nuestros pecados, sin justificarlos, sin proyectarlos o culpar a otras personas por ello. Así y solo así encontraremos en la provisión divina el perdón y la paz para con Dios. Por ello, Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El segundo aspecto para fortalecer nuestro sistema inmunológico contra el pecado está en el versículo 2, y es tener conciencia que el pecado ensucia nuestra alma. Dice el versículo 2,
lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David está orando y clamando piedad y misericordia para que su rebelión sea borrado, pues había ensuciado su alma, y por ello dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y en el versículo 7 del Salmo 51 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Pero David es un rey, y como rey viste túnicas reales, duerme en cama de seda, se baña en tina de mármol y con jabón perfumado. Pero aún así David se siente mugriento, se siente sucio por su pecado, tanto que no solo le pida a Dios que le perdone, que tenga piedad de él, sino que lo limpie, que lo purifique con hisopo para ser limpio. En el versículo 10 del Salmo 51 que estamos estudiando, dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David era consciente del daño que el pecado había hecho en su vida, había llenado de maldad su corazón, y por eso dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy tenemos que saber que si somos hijos de Dios y pecamos, nos sentiremos espiritualmente sucios. Si no nos sentimos sucios espiritualmente cuando pecamos, necesitamos preguntarnos si hemos llegado a ser hijos de Dios. Porque el hijo de Dios se da cuenta de que está sucio cuando peca. El hijo de Dios no puede pecar y sentirse limpio como si nada hubiera hecho. No puede sentir satisfacción y contentamiento con su pecado. El hijo de Dios necesariamente tiene que ser perturbado, inquietado, constreñido por su pecado, por su maldad, por su iniquidad, porque el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios que le redarguye, le inquieta, le perturba y convence de pecado. Mucha gente tiene confianza en su forma de religión, pero nunca han sido limpiados porque desconocen el proceso de Dios para librarnos de toda nuestra maldad pasada, de nuestra maldad presente y de nuestra maldad futura. O conociéndolo, no han querido creer en este proceso del perdón de Dios, efectuado por Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Y por lo tanto, no han sido lavados, ni podrán ser lavados por cualquier otro medio que busquen por fuera de Cristo Jesús. Solo Jesús es la provisión de Dios para el perdón de nuestros pecados. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, nos lo dice el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de otros, por los de todo el mundo. Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Ya hemos visto entonces que para fortalecer nuestro sistema inmunológico, primero tenemos que reconocer nuestro pecado, reconocer la gravedad de nuestro pecado y confesar nuestro pecado. También hemos visto que para fortalecer nuestro sistema de defensa espiritual, nuestro sistema inmunológico, necesitamos saber que el pecado ensucia nuestra alma, corrompe nuestro corazón. El tercer aspecto para fortalecer nuestro sistema inmunológico es
sabiendo que el pecado perturba la mente. Versículo 3. Dice el salmista David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Miren, piensen bien en la expresión que dice: y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre, de día y de noche y de día, ¿verdad? David había grabado en su conciencia la gravedad de su pecado, y esa retumbaba en su mente, tanto en su mente como en su espíritu. Todo el tiempo David estaba consciente de su maldad. Y es porque la conciencia del creyente no dará descanso mientras continúe sin arrepentirse del pecado. David así lo experimentó cuando permaneció obstinado por más de un año sin confesar su pecado. Recuerden que cuando el profeta Natán viene a confrontarlo, ya había nacido el hijo, producto de su adulterio. Y él mismo nos lo dice en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Todo el día su cuerpo se consumió y gemía todo el día. David experimentó tristeza, angustia. Aún se enfermó su cuerpo, se debilitaron sus fuerzas durante todo ese tiempo que no confesó su pecado. Y es que, amados hermanos, cuando nosotros pecamos nos sentimos desanimados, frustrados, avergonzados, experimentamos debilidad moral. Y muchas veces, en vez de buscar a Dios, nos aislamos de Dios y nos encerramos, nos enconchamos en el egoísta círculo de nuestro propio existir, viendo únicamente nuestro mal querer. Dejamos de leer la palabra, dejamos de orar y aún nos alejamos de la comunión con nuestros hermanos en la fe, porque vemos que todo el mundo nos trata mal, o vemos que ellos pueden sentirse mejor que nosotros, y empezamos definitivamente a ver que Dios no es bueno con nosotros, porque nos deja sumir en ese estado deplorable de angustia moral. El pecado perturbará nuestra mente hasta que lo confesemos con sincero arrepentimiento. Si somos hijos de Dios, no podemos ignorar u olvidar nuestro pecado, pues el Espíritu Santo no nos permitirá ignorarlo u olvidarlo. El Espíritu Santo pondrá su dedo en la llaga y hará presión y nos llevará a un pronto arrepentimiento delante de Dios. El cuarto aspecto que puede fortalecer nuestro sistema inmunológico es entender que el pecado ofende a Dios, que es una ofensa directa a Dios. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado. Pero yo me pregunto, ¿contra quién más había pecado David? David había pecado contra su propio cuerpo. David había pecado contra Betsabé. David había pecado contra su propia familia. David pecó contra el esposo de Betsabé. David pecó contra la nación de Israel. Pero David resalta que primordialmente él ofendió a Dios, porque fue una abierta rebelión en contra del estilo de vida que Dios demanda. Al primero que se ofende con el pecado es a Dios,
Cuando uno va a decir una mentira, ya ha ofendido a Dios, porque ya Dios sabe el pecado que vamos a cometer aún antes de cometerlo. El primer afectado con nuestro pecado es la santidad de Dios. Y como David amaba a Dios, su corazón estaba roto. Por eso digo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Miren, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando una persona quiere cometer adulterio, planea una cita clandestina, algún encuentro confidencial en un lugar oculto. Pero David cayó en la cuenta: mi Dios me estaba mirando. Tus ojos vieron lo que hice. Oh Dios, Dios mío, el Dios que yo amo, Señor, contra ti he pecado. Contra ti no solo he quebrantado tu ley, sino que también he roto tu corazón. Un hombre no salvo a veces se siente mal por lo que el pecado hace en él. Pero un hombre salvo se siente mal por lo que su pecado le hace a Dios. Esa es la diferencia. Nuestro pecado causa un dolor incalculable en el corazón de nuestro Dios, que es un Dios santo, 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 que nos ama con un amor incambiable. Y cuando recibe la ofensa de parte nuestra, le causa un gran dolor en su corazón. El quinto aspecto para fortalecer nuestro sistema inmunológico contra el pecado es saber que el pecado deprime nuestro corazón. Versículo 8 y 12 del Salmo 51. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. En estos versículos David habla de las consecuencias de su pecado. Hazme oír gozo y alegría. David no estaba experimentando gozo y alegría por su pecado. Estaba en tristeza. Y dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando él dice, hazme oír gozo y alegría, es como si dijera, hazme saber que está perdonado totalmente mi pecado para recobrar mi gozo. Y se recrearán los huesos que has abatido. No es que se haya partido o fracturado un hueso, sino estaba expresando con esta frase su dolor espiritual, su efecto espiritual, una convicción dolorosa de pecado y culpa. David estaba deprimido. David no tiene alegría, no tiene gozo. Parecía muy gozoso emocionalmente mientras estaba cometiendo el pecado. Pero la Biblia dice, sabroso es al hombre el pan mal adquirido, pero cuando haya llenado su boca, se convertirá en cascajo. Es decir, fragmentos de piedras tendrá en su boca. La Nueva Traducción Viviente dice en el Proverbio 20:17, el pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de la boca. A veces podemos sentir placer en la ejecución del pecado, pero eso se convierte después como si estuviésemos masticando rocas en nuestra boca. David había perdido su gozo. Mire el versículo 12, devuélveme el gozo de tu salvación. No dice, Señor, restaura mi salvación, porque la tenía, pero había perdido el gozo de su salvación porque su pecado lo separaba de Dios. Por eso se dice que la persona más miserable sobre el planeta no es la que está perdida, sino aquella que siendo salva no puede tener comunión con su Dios Salvador. Solo una cosa, amado hermano, le puede quitar el gozo de su corazón. Solo una, no son dos, ni tres, ni cuatro. Solo una razón
le puede quitar el gozo a usted, y es el pecado. Y no es cualquier pecado. No es el pecado de su esposo, no es el pecado de su esposa, no es el pecado de su jefe, no es el pecado de su pastor. Es el pecado suyo, y solo el suyo, el que le puede quitar y le quita la paz en su corazón. Quiero que pensemos finalmente en esto. David, totalmente quebrantado, escribió el Salmo 51, genuinamente arrepentido y angustiado, porque su pecado había sido revelado y confrontado por Dios a través del profeta Natán. ¿Por qué vamos a hacer nosotros lo mismo que David? ¿Por qué vamos a esperar que nuestro pecado salga a la luz y seamos humillados? Si Dios nos brinda la oportunidad de poder ir en nuestra intimidad, hablar con Él, reconocer nuestro pecado, reconocer la gravedad de ese pecado y reconocer la necesidad de confesarlo y confesarlo a Él. Hoy creo que es el día para arrepentirnos, para dejar atrás nuestros malos caminos, para dejar atrás los pecados en los que hemos estado enredados y tener un nuevo comienzo para nuestra vida. Reconozcamos la gravedad de nuestro pecado, el alcance y el efecto desastroso del pecado. Recordemos que el pecado nos ensucia nuestra alma, que el pecado perturba nuestra mente, que ofende a Dios y deprime nuestro corazón. Dios nos exhorta sobre la gravedad del pecado y nos exhorta en la necesidad de volvernos a Él. Quiero terminar leyéndoles esa exhortación de parte de nuestro Dios para que nosotros recordemos lo que el pecado trae a nuestras vidas y también sintamos la necesidad de regresar a Dios genuinamente arrepentidos. Le voy a leer Isaías capítulo 1, versículo 13 al 20 para terminar. Que este texto quede en tu mente, en tu corazón, y permitas que tú vayas a encontrarte dignamente arrepentido a nuestro Dios. Dice el Señor: no me traiga más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios bendiga su vida y Dios dirija su corazón a entender la gravedad del pecado y volvernos sinceramente a Dios.